Muy buenas tardes, estimado estudiante. El que te saluda es el profesor Miguel Ángel Valverde Mivín, docente del curso de lenguaje. Queridos estudiantes, el día de hoy vamos a trabajar lo que es el tema de tildación general. Un tema muy importante para nosotros, porque siempre yo debo tener en cuenta cuándo una palabra debe llevar tilde y cuándo no. A continuación, vamos a desarrollar lo que es la parte teórica. Vamos con lo que es tildación general, ¿no? A ver, antes de determinar las reglas, ahí me dice, profe, las reglas ortográficas en el uso de tilde, es necesario aclarar y precisar los siguientes conceptos. ¿Qué conceptos, profe? A ver, primero, ¿cuál es la diferencia entre un acento y una tilde? Vamos con el acento. El acento, mi querido estudiante, es la mayor fuerza con la que se pronuncia la sílaba de una palabra. Recuerda, el acento es la mayor fuerza con la que se pronuncia la sílaba de una palabra. Por ejemplo, tienes la palabra grafico, ¿no? Que es del verbo graficar. Y acentuar, ¿qué es, profe? Es la acción de localizar el acento en la expresión oral, es decir, la mayor intensidad en la pronunciación. Por otro lado, vamos a tener lo que es la tilde, mi querido estudiante. Profe, ¿qué es la tilde? Es la rayita oblicua o vírgula con la que se grafica el acento en algunas palabras, ¿no? Ah, ya, profe. Entonces, esa gráfica, ¿no? Esa rayita, eso es la tilde, ¿no? Eso es la tilde. Por ejemplo, tienes la palabra gráfico del sustantivo. ¿Y qué es tildar, profe? Es graficar mediante la tilde el acento de la palabra escrita según ciertas reglas ortográficas. Muy importante marcar esa diferencia entre el acento y la tilde. Por ahí seguramente puedes encontrar en algunos materiales acento ortográfico y acento prosódico. Recuerda que el acento prosódico es la mayor fuerza de voz, ¿no? Esa intensidad. Y el acento ortográfico justamente es esa rayita oblicua que va a ir en la sílaba tónica. Muy bien, querido estudiante, esos son, en este caso, conceptos generales que yo debo tener en cuenta si yo voy a hablar de tildación general. Sigo. En esta oportunidad vamos a ver lo que es normas generales para lo que es tildación general. Todas las palabras polisílabas en forma general tienen acento. Recuerda, si yo quiero tildar una palabra, tengo que ver de que dicha palabra puede tener más de dos sílabas o dos sílabas. Si tiene una sola sílaba, no se somete a lo que es tildación general, sino a lo que es tildación diacrítica, mi querido estudiante. Por ejemplo, tengo roble, soledad, tengo libre, luchador. Estoy viendo de que estas palabras tienen más de dos sílabas o dos sílabas. Entonces, sí puedo someter a lo que es tildación general. Vamos viendo, solo un grupo de palabras llevan tilde según las reglas ortográficas. Eso es correcto, ¿no? Por ejemplo, mártir, héroe, pasión y fútbol. Rapidito, vamos con lo que es, en este caso, las reglas, ¿no? De la tildación general. Vamos viendo dónde vamos a ubicar la sílaba tónica en aguda, grave, esdrújula y sobre esdrújula. Ahí está, mi querido estudiante. Agudas. A estas palabras agudas también se le conoce como oxítonas, no te olvides. La mayor fuerza de voz va a estar en la última sílaba, mi querido estudiante. Por ejemplo, el caso de Perú, ¿no? Mayor fuerza de voz, última sílaba. Por eso es aguda. Más adelante te explico en qué caso se tildan las agudas, aunque ya te he mencionado, mi querido estudiante. Voy con lo que es graves o paroxítonas. No te asustes. A las graves también se le conoce como paroxítonas o llanas también, ¿no? La mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba. Por ejemplo, la palabra árbol, ¿no? Ahí está la palabra árbol, es una palabra grave, mayor fuerza de voz, penúltima sílaba. Siguiente, las esdrújulas son también conocidas como proparoxítonas. La mayor fuerza de voz, profe, ¿dónde está? En la antepenúltima sílaba. Como el caso de la palabra brújula. Ahí está, ¿no? La mayor fuerza de voz antepenúltima sílaba. Y tienes, en este caso, las sobresdrújulas o preproparoxítonas. La mayor fuerza de voz, profe, ¿dónde va? Va a ir en la post antepenúltima sílaba o tras antepenúltima sílaba. Ahí está la palabra, en este caso, pásamelo. Si no me equivoco, ahí está, pásamelo. Es una palabra sobresdrújula, ¿por qué? Porque lleva la mayor fuerza de voz en la
tras antepenúltima sílaba o post antepenúltima sílaba. Ahora vamos con lo que son las reglas de tildación. ¿En qué caso yo tengo que tildar? Las agudas, las graves, las esdrújulas y las sobreesdrújulas. Agudas, regla de tildación. Me dice, a ver, profe, ¿qué es lo que nos dice? Se tilda cuando las palabras terminan en consonante NS o también puede terminar en vocal. No te olvides. Yo voy a poner la tilde a las agudas cuando termina en la última sílaba en NS o vocal, ¿no? Ahí está. Pero recuerda que las agudas deben llevar la mayor fuerza de voz o la sílaba tónica o el acento debe estar en la última sílaba. Dato muy importante, las agudas que terminan en dos, ahí está, consonantes, no se tildan, ¿no? En dos consonantes no se tildan. Ahí está. Profe, ejemplo, el caso de las agudas que se someten a lo que es tildación general, ¿no? Cumplen esas reglas de tildación. Por ejemplo, Ciprés, además, Ramón, mamá. Pero también tienes la palabra mamuts. En ese caso, la mayor fuerza de voz está en la última sílaba, pero esta última sílaba está terminando en dos consonantes, a pesar de que está terminando en S. Pero me dice la regla que no debo tildarlo, ¿no? Ahí está, como el caso de robots, como el caso de bistecs y tic-tacs. Siguiente, el caso de las graves o llanas. Se tilda, en este caso, cuando no termina en N, S o vocal, mi querido estudiante, ¿no? Todo lo contrario, lo que es aguda. Aguda me dice, tienes que tildarlo cuando la última sílaba termina en N, S o vocal. El caso de las graves o llanas me dice, no lo vas a tildar cuando la última sílaba, cuando la última sílaba va a terminar en NS o vocal. Pero si no termina, profe, en este caso en NS o vocal, tíldalo, ¿no? Tíldalo. Las graves que terminan en dos consonantes se tildan. Ahí está, no te olvides. Las graves que terminan en dos consonantes se tildan. Ejemplo, profe, tienes la palabra folder, cáliz, Félix, Oscar, ¿no? La mayor fuerza de voz, penúltima sílaba. La última sílaba está terminando en R y no está terminando en N, o vocal, entonces le voy a poner la tilde. También me indica que si en las graves, si cumple no ese parámetro de que la mayor fuerza de voz debe estar en la penúltima sílaba, y la última sílaba termina en dos consonantes, a pesar de que termina en S, yo le voy a poner la tilde, como el caso de cómics. Es lo que me dice la regla de graves o llanas. Siguiente, las esdrújulas, simplemente la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, mi querido estudiante. No, la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Estas esdrújulas siempre se van a tildar, sin excepción. Ahí tienes las palabras ráfaga y órganos. Por último, tienes las sobresdrújulas. La mayor fuerza de voz en las sobresdrújulas, profe, tras antepenúltima sílaba o post antepenúltima sílaba, mi querido estudiante. Y estas siempre se van a tildar sin excepción. Por ejemplo, cómetelo, entre otros. Querido estudiante, vamos a ver algunas estrategias de cómo poder ubicar o qué pasos debo seguir para poder ponerle la tilde a una palabra aguda, grave, esdrújula o sobresdrújula. Para identificar la clase de palabras debe seguir los siguientes pasos. A ver, ¿cuáles son esos pasos, profe? A ver, primero, ¿qué tienes que hacer? Silabear la palabra, separar en sílabas. Segundo, reconoce dónde está la sílaba tónica. La última, penúltima, antepenúltima o tras antepenúltima. Identifica la sílaba tónica, aplica las reglas generales de tildación. Por ejemplo, para saber si autobús se tilda o no, lo que yo debo hacer primero es separar en sílabas, ¿no? Silabear. Ubicar la sílaba tónica y ahí ya voy a ver si es aguda o grave. En este caso, la palabra autobús es una palabra aguda, ¿no? ¿Por qué lo estoy poniendo tilde? Porque la última sílaba está terminando en eso. Y debo tener en cuenta qué cosa. Nota. Las palabras que están con mayúscula también se someten a las reglas generales. Por ejemplo, Sánchez, Edgar, África. Igualmente las palabras castellanizadas como fútbol, carné, champán y sándwich. Recuerda eso, ¿no? Muchas veces nosotros nos confundimos. Estoy escribiendo, profe, en mayúscula, por eso no lo voy a poner la tilde. Mentira, mi querido estudiante. Si la palabra requiere, yo debo poner la tilde. Mi estimado estudiante, eso sería todo en cuanto a lo que es las reglas de tildación general. Espero que me hayas entendido. Y los ejercicios los vamos a desarrollar en la videoconferencia. Cuídate, bendiciones.